porque tenemos un Dios diverso, inmenso. Amén. Y seguro hay cosas nuevas para ti en esta mañana. Pastor Abdiel me pidió que predicara específicamente esta palabra y yo soy obediente. Santiago capítulo 4 verso 3 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dele palma y puede tomar asiento, porque poderosa es la palabra de Dios, porque está viva, hay vida en la palabra de Dios. Qué maravilla. Dios hablando. Bien. En base a este versículo bíblico que hemos leído ahorita en Santiago, capítulo 4, verso 3, he titulado esta predicación Detonantes de la bendición. Diga, detonantes de la bendición. Y si te fijas, de acuerdo a este pasaje bíblico, muchas veces pasa que no recibimos nuestras bendiciones, nuestras peticiones no se hacen efectivas porque pedimos mal, dice aquí, para gastar en nuestros deleites. Muchas veces estamos pidiendo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Muchas cosas estamos pidiendo sin un sentido, sencillamente egoísta. Estamos siendo egoístas. Queremos algo porque nos gusta o porque es algo material, aunque no todas las bendiciones materiales, ¿verdad? No significa que siempre están en contra de la voluntad de Dios. No, Dios también quiere bendecirnos con cosas materiales. Dios nos da añadiduras también. Pero pasa que muchas veces no estamos pidiendo conforme a su voluntad, y por no estar pidiendo conforme a su voluntad, no recibimos. Esta es una de las razones. Pero posiblemente ahí donde tú estás sentado, sentada, tú dirás: pero pastora, yo tengo peticiones que no están siendo egoístas. Yo estoy pidiendo cosas a veces que no son ni para mí. ¿Verdad que muchas veces decimos así? Yo no pido para mí, para mi pastora. Yo pido para otros, para mi familia. Pido a veces por la sanidad de una persona y no encuentro sanidad para esa persona. A veces estoy pidiendo porque la situación económica de mi casa mejore y no mejora. Eso no es malo, pastora. Eso no es para gastar en mi deleite. Y muchas veces estás pidiendo para que el vecino ya no le pegue más a la vecina, ¿verdad? Que a veces hasta intercedemos por los vecinos y por las personas que nos rodean y no vemos respuesta a nuestras oraciones. Y la verdad que los pensamientos de Dios siempre son de bien para con nosotros. Eso lo dice en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo. Jeremías 29, versos del 11 al 13. Jeremías 29, versos del 11 al 13. ¿Lo tienen? Bien, así dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la verdad bíblica, esta verdad bíblica tan grande, que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien. Dios nunca va a querer el mal para ti. A veces decimos: pero si Dios es Dios, ¿por qué pasa esto en el mundo? Pero cuando las cosas están bien no decimos: oh, qué maravilloso es Dios, cómo hace las cosas, sus maravillas y su poder.
Los pensamientos de bien de Dios siempre son de bien para tu vida, para sus hijos, para la humanidad, para tu familia. Pero entonces, ¿qué pasa si Dios siempre quiere el bien para nosotros? ¿Por qué no siempre el bien está de parte de nosotros? Entonces, de eso se trata la palabra que el Espíritu de Dios trae para ti en esta mañana. Detonantes de la bendición. Vamos a ver 3 detonantes de la bendición. ¿Qué es lo que estamos haciendo o dejando de hacer para que la bendición llegue o no llegue a nosotros? ¿Cómo llegan esas bendiciones? ¿Qué son en sí ellas? Amén. Así que para el que está anotando, vamos a ver esos 3 detonantes. Número 1, el primero es por derecho. Diga, por derecho. O sea que las bendiciones vienen por derecho. Esa es una de las formas como las recibimos, por derecho. Vamos al libro de Gálatas, a la carta de Gálatas, capítulo 4, Nuevo Testamento, versos del 6 al 7. Cuando lo tienen, por favor, me gritan un poderosísimo amén. No, nada más lo tienen como 3 o 4. ¿Van 5? ¿Lo tienen? Bueno, ahora la mayoría. Dice: y por cuanto sois hijos, diga hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Diga, por derecho. O sea que hay bendiciones que te corresponden por derecho. Es decir, simple y sencillamente por ser un hijo de Dios te corresponden bendiciones. Eso por ahí le llaman por default. Es decir, viene en el paquete, predeterminado, preestablecido por ti, para ti que eres su hijo, que eres su hija. Cosas que simplemente, bendiciones que simplemente te corresponden porque eres hijo o hija. Mira, el mismo pasaje bíblico te lo está diciendo, del de Gálatas que tienes allí en el capítulo 4. Dice: por cuanto sois hijos, esto es para los hijos. Si tú no eres hijo de Dios, no salgas de este lugar sin ser hijo. No te vayas sin esa primera bendición que te abre puertas para otras bendiciones. Amén. Dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Número 1, en el momento en que tú dices: te acepto, Jesús, en mi corazón, que esa oración la vamos a hacer ahora al final, para los que no tienen a Jesús en su corazón, ya de salida te haces hijo. Cuando tú dices: te acepto, Señor, tienes el derecho de llevar el título de hijo. Mientras no aceptas a Jesús en tu corazón, ese título no está contigo. Ahí lo dice. Porque muchas veces decimos: es que todos somos hijos de Dios. No. La palabra de Dios dice que el que no ha hecho la oración para aceptar a Jesús en su corazón es bastardo y no hijo. Es decir, el Padre Celestial no es su Padre. Es bueno que sepamos esto y estemos claros. No todos somos hijos de Dios. Entonces, lo número 1, al decir: sí, Señor, entra en mi corazón, llevas el título de hijo. Eso es predeterminado. Es una bendición que te corresponde por derecho, ser llamado hijo de Dios. Ahí te está diciendo otra. El mismo verso bíblico te dice que te dio en tu corazón el Espíritu de Dios. Número 2, en su misericordia te da el Espíritu de Dios. Por derecho, más bien que por misericordia, te corresponde de tener el Espíritu de Dios morando dentro de ti. Y aparte te dice: así que ya no eres esclavo, por derecho tienes libertad en Cristo Jesús.
Mira todo lo que te corresponde sencillamente con haber dicho: Jesús, entra en mi corazón. Título de hijo, el mismo Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu del Dios vivo mismo es el que mora en ti. Tienes derecho. Y aparte te dice que tienes derecho a ser libre. Ya no eres esclavo. Se rompen cadenas. Y además dice, también, además de hijo, heredero. ¿Estás viendo? Que con solo el hecho de haber dicho: sí, Jesús, entra en mi vida, cámbiame, gracias por esa salvación tan grande, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario, por mis pecados, por mis enfermedades, por mis aflicciones, por mis dolores, por mis quebrantos. Entra en mi corazón, acepto, te acepto y te reconozco como Señor. Transforma mi vida. Cuando esta oración se le llama la oración de fe, porque hay que hacerla creyendo. Hay que hacerla en fe, no para quedar bien y para que la persona se calle rápido. Cuando haces esta oración con fe, por eso se le llama la oración de fe, empiezas a recibir bendiciones de primera mano en el instante, porque te has hecho hijo, porque te has hecho hija, heredero. Dice la palabra, eres coheredero con Cristo. Es decir, el reino compartido. El Señor comparte su reino para contigo. Todo lo que es de Jesucristo te pertenece, porque Él es hijo y tú también eres hijo e hija. Entonces, estas son bendiciones por derecho. Te corresponden. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, inmediatamente recibes el derecho de que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Muchas veces decimos: Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Mira, eso es automático. Aceptas a Jesús. Eso está preestablecido. Es tu derecho, te corresponde. Porque la palabra de Dios dice que por derecho, y eres ciudadano del reino, tienes derechos como ciudadano del reino. Recientemente el pastor explicó algo también con relación a esto, aquello de la cédula en el reino de los cielos. ¿Cuántos se acuerdan de esa predicación? Entonces, muchas bendiciones dice que pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo mal. El versículo dice que para nuestros deleites, pero a veces también pedimos mal por otras cosas, porque no entendemos cómo opera la justicia de Dios y dejamos de recibir bendiciones a causa de que pedimos mal. ¿Cuántos quieren aprender a pedir bien en esta mañana? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Bueno, entonces glorifícale como hijo. Glorifícale como hijo. Vamos, vamos, fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Como hijo, dice que los hijos tienen acceso al trono de Dios. Por la sangre de Cristo tienes acceso. Por su muerte de cruz tienes acceso a Dios. Eso es otra bendición que viene por derecho. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, tú no quieres decir: Dios mío, por favor, ahora permíteme que cuando yo ore el cielo se abra para mí, que ahora yo pueda entrar delante de tu presencia. No, eso viene por default. Diga por default. Predeterminado. Te corresponde como hijo, como ciudadano del reino. Ese es tu derecho.
¿Y a qué está condicionado recibir esto? Nada, ser hijo. ¿Sabes que muchas de las bendiciones de Dios están condicionadas? Es decir, hay algo que hacer para poderlas recibir. Aquí no. Son bendiciones que te corresponden, que no tienes que llorar, gemir y que se te pelen las rodillas para pedirlo, porque ya Dios te lo dio. Ya Dios te lo dio. Ese es tu derecho como ciudadano del reino. Diga, tengo bendiciones por derecho. Entonces es necesario que tú aprendas en esta mañana cómo opera en este sentido de las bendiciones la justicia de Dios para ti. Y para eso tenemos que conocer la Biblia. Y para eso tienes que congregarte y venir a los servicios para que lo escuches decir de boca del pastor o de la pastora o del líder. Porque si no, ¿cómo vas a pelear tus derechos si no los conoces? Así es en la justicia terrenal. Cuando tú vas a pelear una tierra, un terreno que alguien te quitó, algo que tú consideras que te corresponde, ¿sí o no que tenemos que a veces buscar abogados para que nos asesoren legalmente porque no nos conocemos nuestros derechos? Entonces el Dios del cielo viene a decirte en esta mañana que por derecho te corresponden bendiciones. Y que Él quiere que tú estés consciente de esto, porque Él es un Dios justo, un Dios de justicia, y Él quiere bendecirte. Los pensamientos de Él para contigo siempre son y serán de bien. Bien es bendición. Bendición es bien. Pero tienes que conocer su justicia. ¿Qué tengo que hacer para recibir estas bendiciones por derecho? Diga, nada. Lo que tenía que hacer ya lo hice, que fue aceptar a Jesús en mi corazón. Y si no eres hijo, ya te dije, hoy de este lugar no salgas sin ser hijo. Dale palmas al Señor y glorifícale. Aleluya, aleluya. Y te digo algo, al Señor, mira, le derrite, le encanta que tú vengas y, por decirlo de alguna manera, reclamo, aunque esa palabra reclamo suena fea, porque reclamo suena a pelea, ¿verdad? Reclamo suena a golpe. Pero al Señor le gusta que tú le reclames tus derechos delante de Él, aplicando su justicia correctamente. Porque cuando tú haces eso, significa que conoces su palabra. Significa que conoces tus derechos. Entonces tú no te puedes dejar venir a engañar de Satanás, que te venga a susurrar y a decirte cosas en contra de tus derechos. Que venga y te diga, Dios va a borrar tu nombre del libro de la vida. ¿Cómo así si yo soy hijo? Yo soy hija. Que venga a susurrarte al oído y decir, no tienes acceso al trono. ¿Cómo que no tengo acceso? Si ser hijo me da derecho, me da acceso al trono de gloria. Puedes pelear tus derechos. Y Dios le encanta esto. Mira, no es como cuando tú vas a la mueblería y el español te pone las letras en chiquitito allá abajo. Porque Él no quiere que tú le reclames nada si el aparato se te dañó al mes de haberlo comprado. El español no quiere que tú uses de tus derechos. Así que por lo general esas letras están bien pequeñitas en el contrato de la mueblería, ¿sí o no? Tienes que buscar la lupa para leerlo. Y las que son más mayorcitas decían de la hija, y que, hija, ¿qué dice ahí? Se me dañó la televisión, a ver qué dice. Puedo reclamar, tengo derecho. Todavía está en garantía. Dios, por el contrario, quiere que tú reclames lo que te corresponde, que no te dejes engañar del enemigo,
El enemigo muchas veces va a usar a la gente que más tú amas, a la gente que tienes al lado, a tu familia, a tu compañero de trabajo, a ese amigo, a esa amiguis, como dicen por ahí. Muchas veces el enemigo le va a usar, así como lo hizo con Pedro. Pedro era uno de los más allegados a Jesús, y Jesús supo discernir que eso no venía de Dios y le dijo: apártate de mí, Satanás, hablando al espíritu que estaba orando por medio de Pedro. El Señor conocía sus derechos, y el Señor quiere que tú pongas en ejecución eso por medio de lo que dice en su palabra. Así que a comer Biblia. Dile al que tienes al lado: come Biblia. Come Biblia para que conozcas tus derechos. Vamos, glorifica a Dios. Levanta tu mano derecha y di: tengo derecho. Que sea la derecha, por favor, porque tienes derecho. Mira, otra de las cosas que te corresponde como hijo es seguridad 24/7. Escoltas 24/7. Las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Te corresponde. Protección de Dios te corresponde. Vamos a buscarlo para que lo veas con tus propios ojos, para que veas que la pastora no te está inventando. Hebreos 1:14. Vamos, Hebreos 1:14, ¿qué dice? Hebreos, Nuevo Testamento. Amén. ¿Lo tienen? ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Cuántos herederos de la salvación hay en este lugar? ¿Cuántos herederos, cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Bueno, esos espíritus ministradores son ángeles, ángeles a tu favor, que acampan alrededor tuyo de día y de noche y te defienden. Te defienden de las acechanzas del diablo, del bullying, de la murmura, del desánimo, del desprecio, de la soledad. Envía a Dios. Mira que ese PI ni la Mossad son ángeles, ángeles guerreros a tu favor, porque eres hijo, eres hija, peleando por tu causa. Vamos, ¿cuánto lo creen? Si lo crees, glorifícale. Si no lo crees, mira, ni me mires siquiera. Y te corresponde por derecho. Dice que a favor de los herederos. No dice si te portaste bien, si te portaste mal, si estás obedeciendo a toda la palabra. No, es un derecho que te corresponde. Seguridad, escolta 24/7. Tú no los ves, pero ellos están ahí. Tú no los sientes, pero Dios los envía. Mira, a veces Dios abre los ojos espirituales y mucha gente ha dicho: son enormes. Otros dicen: son seres de luz, bellos, tienen alas. A veces los vemos sin alas. Yo he visto ángeles que el Espíritu de Dios me ha dicho que son ángeles y no llevan alas. Ellos están peleando, guerreando a tu favor, con espada desenvainada en mano. Ese es tu derecho. Ese es tu derecho, te corresponde como hijo, como hija. ¿Tú sabes cuánto el Estado gasta en seguridad? Para proteger al presidente, al vicepresidente, a los ministros. ¿Sabes cuánto el Estado invierte en seguridad? ¿Cuánto estás invirtiendo tú en seguridad? Diga nada. Ya mi Padre lo pagó. Y yo solamente lo recibo. Yo solamente lo creo y lo disfruto en el nombre de Jesús. Vamos, glorifícale. Qué bendición tan grande. Ese es tu derecho. Gózate de tu derecho. Te corresponde. No dudes. Aleluya. No dudes. No dudes que hay seguridad alrededor tuyo. Cuando te sientas con miedo, no temas al terror nocturno.
Porque Dios está contigo. Donde hay ángeles, la presencia de Dios está. Así que diga: mi derecho es tener seguridad 24/7. Vamos, dele palmas y dígale un fuerte aleluya al Señor. Bien, vamos avanzando al punto número 2. Hay otra forma también, otro detonante de la bendición, y se llama compasión o misericordia. Diga: compasión o misericordia. ¿Cuál era el primero? Por derecho. Ahora, por compasión o misericordia también podemos recibir bendiciones. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 8, verso 2. Marcos, capítulo 8, verso 2. ¿Ya? ¿Lo tienen? Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Diga: compasión de la gente. Este es el milagro donde nuestro Señor Jesucristo termina alimentando a 4,000 por medio de 7 panes. ¿Qué es la misericordia de Dios? Para que lo entendamos, mire, de una forma así bien sencillita. La misericordia de Dios es cuando Dios nos da lo que no nos merecemos. ¿Ve cómo cambió la cosa? Ya no es por derecho. Me corresponde porque soy hijo, porque soy hija. No. Ahora estamos hablando de misericordia. Ahora estamos hablando que Dios tiene que ser movido a misericordia para poder que recibas esa petición, esa oración, esa bendición que estás anhelando. Diga: misericordia. Misericordia y compasión indistintamente es usado en la Biblia bajo la misma palabra. Y muchas veces decimos: mira, a Dios lo único que lo mueve es la fe. Sí, la fe es poderosa para mover a Dios. Con fe, los milagros a Dios se le salen solitos, así, ¿ve? Cuando hay fe. Pero, diga pero, aquí estamos hablando de misericordia. Se trata de que muchas veces decimos: bueno, los niños allá en África, ¿cómo pueden haber tantos niños con hambre? Sabemos que son países que se mueven por cuestiones de brujería y todo esto. Y nosotros decimos: Dios no le da lástima. Y muchas veces nosotros como cristianos decimos: Dios no se mueve por compasión ni por lástima. Dios nada más se mueve por fe. No, y mira, fíjate este pasaje. Dice que fue movido a misericordia, fue movido por compasión. O sea que la mano de Dios también se puede mover por compasión, por misericordia. Cuando algo no te lo mereces, cuando has hecho todo lo contrario para poder merecer eso, esa bendición, esa petición. Entonces aquí estamos hablando de que ya no es algo que te corresponde como hijo, sino que está condicionado a la soberanía de Dios. ¿Cómo así? Explíqueme eso, pastora. Déjame leerte qué es soberanía. Dice que la soberanía de Dios es el derecho absoluto y exclusivo de Dios para ejercer autoridad en el universo. Es decir, que en este caso, para tú poder recibir tu bendición, sí está condicionada. Ya no como el punto número 1 que te corresponde predeterminadamente, Dios lo estableció para ti. Por default, no, ya no. Ahora tienes que apelar, mira, justicia, leyes. Ahora tienes que apelar a la misericordia. Por eso, de nuevo, dile al de al lado: come Biblia. Métele un codazo así, ¿ves? Si le sacas el aire, que se arreglen conmigo después. Dile: come Biblia. Para
para que conozcas la justicia de Dios, cómo opera, cómo obra, qué detiene nuestra bendición, por qué no fluye, porque yo veo que la hermana tiene de todo, no le falta nada y yo ando en la miseria y en la escasez. Tenemos que aprender cómo obra la justicia de Dios a favor nuestro, de acuerdo a la palabra, y para eso tenemos que leer Biblia. Vamos a ver versículos que respaldan esto que te estoy diciendo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 12. ¿Me están siguiendo? Bueno, tienen que salir clarito, que nadie les eche cuento, que Satanás no le venga a dar 3 vueltas. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos del 11 al 12. ¿Lo tienen? Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Esto es la soberanía de Dios. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tu dominio sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Esto es la soberanía de Dios, que Él está en control y poder de todo. Y que para acceder a la misericordia de Dios va a depender de que Él decide en su soberanía, si se vuelca o no a favor tuyo. Ajá. La misericordia de Dios aplica para hijos y no hijos. Es bueno que sepamos esto. Porque el punto número 1 que te dije, que por derecho obtienes bendiciones, te corresponde por el derecho de ser hijo. La misericordia no. Dile al que tienes al lado: la misericordia no es para los hijos nada más. Te lo voy a probar con un versículo. Hay miles, pero vamos a ver uno. Mateo 5, 45. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 45, versículo 45. Aquí habla de los hijos de Dios y te hace una salvedad. ¿Bien? ¿Lo tienen? Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Él quiere que seamos hijos. Pero dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto es misericordia. Diga misericordia. Y ocurre que la misericordia opera en términos generales sobre los injustos. ¿Cómo así? Este es un pasaje en términos generales. El sol sale para todos, ¿sí? La lluvia es para todos. Dios tiene misericordia de que haya lluvia, ¿verdad? Para que sean regados los huertos y podamos obtener el alimento que sale de la tierra. Un ejemplo de lo que ocurre, de los beneficios que obtenemos con la lluvia. Entonces, en términos generales, la palabra de Dios dice que Dios es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Qué poderosa arma la misericordia. Y tenemos acceso a la misericordia, hijos y no hijos. Dios es un Dios misericordioso. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¡Qué maravilla! No son misericordias rehusadas. No son las misericordias que sobraron del día anterior. Ay, me sobraron estas misericordias, voy a ver si las uso el día 30 de julio. No son misericordias recicladas. Y que ahí ya las usé, puedo reparar estas misericordias y volverlas a usar, como hacemos nosotros, ¿verdad?
que todo lo reparamos. Cuando algo se nos daña, hasta lo último buscamos por arreglar, para no perder nuestro dinero. Pero dice que nuestro Dios es un Dios de misericordias nuevas cada mañana. Eso significa que las abre del paquete así, Shh, estas son las misericordias para este domingo. Abundantes misericordias para ti, para los tuyos, para mí, para la nación, para la tierra entera. Hay misericordias nuevas, diga misericordias nuevas, no viejas, misericordias nuevas cada mañana. Diga términos generales. En términos generales, Dios es un Dios misericordioso para toda la tierra, porque la misericordia opera para hijos y para bastardos, para hijos y para no hijos. De hecho, si vamos al libro de Lamentaciones, está después de Jeremías, Antiguo Testamento, Lamentaciones. Sí, hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Capítulo 3, verso 22. Aleluya. ¿Sí? ¿Lo tienen? Dice así: por su misericordia no hemos sido consumidos. Hace rato debiéramos estar achicharrados, como carne en palito, hace rato. Pero es la misericordia de Dios operando sobre tu vida y sobre mi vida, sobre la humanidad, que ha permitido que esto todavía no se acabe. Por pura misericordia. Y hay otra cosa interesante: la misericordia es algo que no nos merecemos. Y así como vimos el pasaje de la multiplicación de los panes, la misericordia puede venir por compasión, pero también puede venir por clamor. O sea, puede ser como en el pasaje que ellos nunca empezaron a pedir pan. Ahí el versículo no dice que el pueblo empezó a pedir: queremos pan, queremos pan, queremos pan. Nadie pidió pan. Dice que el Señor fue movido a misericordia. Quiere decir que ay, pobre gente, están conmigo aquí hace rato y tienen el estómago pegado al espinazo, no han comido. Ay, me da cosita, dice el Señor, así como decimos nosotros. Voy a darles de comer. Vamos a multiplicarles los panes para que todos coman, se sacien y lleven para la casa, para el lonche del día siguiente. Nadie pidió nada. Ellos estaban allí, aunque tenían interés en las bendiciones, porque también dice un versículo que ellos tenían interés en el pan, que el Señor les dijo: ustedes me siguen porque les doy pan. ¿Se acuerdan que eso lo dice la Biblia? Pero ninguno de ellos empezó a clamar ni a gemir: queremos pan, Señor, mira, no comemos, danos algo de comer. No. Pero también la Biblia demuestra que la misericordia puede venir en base a un clamor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, de mi causa, de mi familia, de mi casa. ¿Ves que también podemos recibir milagros, bendiciones en base a un clamor pidiendo por misericordia? Entonces la misericordia puede venir de parte de Dios en base a una petición o un clamor o no. Pero es un recurso legal al cual podemos accesar. Es un recurso que podemos utilizar cuando nos encontramos en una situación dura, difícil, cuando vamos atravesando valle de sombra de muerte, cuando hay un familiar enfermo,
Cuando hay un dolor en tu corazón, puedes apelar a la misericordia de Dios. Qué maravillosa es la misericordia de Dios. ¿Qué tal si glorificamos en este momento a Dios con nuestras palmas por su gloriosa misericordia? ¡Qué maravilla! Te alabamos, Señor. Es como un as debajo de la mesa al que podemos accesar, como un comodín, ¿verdad? Hay juegos en donde han escuchado hablar de los comodines. Bueno, mejor me agarro de aquí porque si no estoy fuera del juego. Puedes accesar a la misericordia de Dios. Puedo apelar a la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Cuando Dios te da lo que no mereces. Sí, porque a veces creemos que nos lo merecemos todo y pedimos, Señor, dámelo, y el Señor dice, eso va de acuerdo a mi misericordia. Vamos a ver qué dice Romanos 9 del 10 al 15. En el Nuevo Testamento, la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos del 10 al 15. ¿Lo tienen? Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ven que esto está dentro de las manos de Dios. Él es el que tiene el control para decirte: me derramo en misericordia contigo o no. Porque esto es ley. Dios tiene establecida su palabra. Y cuando no nos merecemos algo es porque no estamos actuando bien. ¿Te das cuenta? Y como no has estado actuando bien, has estado en desobediencia o en pecado, no puedes exigirle a Dios o no puedes apelar a tu derecho. Tienes que apelar a la misericordia. Pero tengo que decirte también algo de parte de Dios con relación a la misericordia. Maravillosa la misericordia, ¿verdad? Qué maravilla. No me vaya a malinterpretar de que la misericordia es mala. No, tremendo recurso al que podemos accesar. Pero Dios ha venido a decirte en esta mañana también que ese es un terreno muy peligroso para permanecer allí. No puedes mantenerte de continuo en el terreno de la apelación o para tomar siempre el recurso de la misericordia. Por lo que acabamos de leer en Romanos. Porque cuando tú empiezas a pedirle a Dios: Señor, ten misericordia de mí, mira lo que me está pasando, yo sé que he hecho mal, Señor, pero ten misericordia de mí, Señor. Como Dios es un Dios de toda justicia, dice Jehová Sidkenu, eso es lo que significa: mi Dios es justicia. Él tiene perfectamente establecida su palabra en la Biblia. Todas sus leyes están establecidas allí en ese libro precioso que tienes tú. Entonces, cuando tú te encuentras en el terreno de que siempre todo lo tienes que pedir por misericordia, significa que no estás viviendo una vida en obediencia. Significa que siempre tienes que estar mendigándole a Dios para poder obtener algo, y ese no es el plan de Dios. Que vamos a tener que acceder a la misericordia, sí, pero eso no es el plan de Dios. Él no quiere que estés de continuo todo pidiéndoselo por misericordia, porque andas haciendo mal las cosas. Acuérdate que la misericordia es que Dios te da lo que no te mereces. Y si no te lo mereces, ¿por qué es?
Porque no estás actuando conforme a su palabra. Porque no estás siendo un hacedor de su palabra. Dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. O sea que está en su potestad decir: te lo concedo, no te lo concedo. Entonces Dios no te quiere siempre de continuo en ese terreno. Dios es un Dios de amor y comprensible, que habrá momentos en que tú tengas que apelar a la misericordia de Dios para obtener una bendición, para obtener una petición. Pero no te quiere ahí de continuo. Gloriosa misericordia. Qué bueno que podemos apelar y acceder a ella. Pero hay un camino mejor. Dile al que tienes al lado: hay un camino mejor. Mira, Dios no quisiera tener que estar usando el recurso de la misericordia. Pero mira, si tiene que usar misericordias tan de continuo para con la humanidad completa, que todos los días tiene que abrir un paquete nuevo de misericordia. Porque somos testarudos, porque somos tercos y porque queremos hacer las cosas como nosotros nos da la gana, fuera de la voluntad de Dios. Ay, pastor, usted siempre saca el látigo. Bueno, pues así soy. Ustedes nada más quieren escuchar la bendición. Venga, la bendición, recibo. Pero no quieren el látigo. Dice que el Señor al que Él ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que alábele, alábele, glorifíquele. Santo es el Señor. Aleluya. Y ese camino mejor es el punto número 3. Punto número 3 dice: gracia. Cuando hallamos gracia. Diga: cuando hallamos gracia. Punto número 3. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 27 al 33. Nos detenemos aquí. Obtenemos nuestras bendiciones, número 1 por, número 2 por, y ahora número 3 por la gracia de Dios. Cuando hallamos gracia. Dice, ya lo tienen, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos del 27 al 33. Y dice así: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita, mire la bendición, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Es decir, ¿por qué me habrá saludado así? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia. Diga: hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Usted conoce este pasaje? Desde que estábamos chiquititos conocemos este pasaje. El pasaje de cuando el ángel se le aparece a María y le dice que iba a concebir. Pero ¿por qué dice que concibió? ¿Por qué? Porque halló gracia. Entonces aquí estamos en el terreno en donde Dios quisiera que nosotros siempre nos encontráramos, más que en el de la misericordia. En el terreno de hallar gracia delante de Dios. Cuando tú hallas gracia, es porque estás haciendo bien las cosas. Es diferente. A veces la gente piensa que la misericordia y la gracia son lo mismo. No. La gracia conlleva que tú tienes que hacer algo. La gracia sí tiene una condición. La gracia está condicionada. Te dije que antes era
que la misericordia estaba condicionada a la misericordia de Dios, a la soberanía de Dios. La gracia está condicionada a tu obediencia. Mira que María no dice allí, explícitamente no lo dice, pero sí está implícito. Ella dice que halló gracia delante de Dios porque dice que era virgen. Estaba por casarse María con José. El término desposada, para que lo entendamos así facilito, significa que estaba por casarse con José. No es un término que usamos nosotros mucho aquí en Panamá. Y dice que la virgen concebiría. Estaba por casarse y era virgen. ¿Estaba o no estaba en obediencia? No había fornicación allí. Siempre nos han pintado, y de hecho yo lo creo, a María como una mujer pura, como una mujer de su casa, como una mujer obediente. Y ahí el Espíritu de Dios está diciendo, por medio del ángel: llena eres de gracia, el Señor es contigo. Has hallado gracia delante de Dios porque te has mantenido virgen para el matrimonio. Una de tantas cosas, porque eres una mujer que camina en obediencia a Dios. Entonces ella halló gracia, no porque a Dios le dio lástima, no, porque ella llevaba una vida en obediencia delante de Dios. Entonces, cuando hallamos gracia, necesitamos que haya algo que tú y yo hagamos de nuestra parte para poder recibir la bendición y que Dios diga: oh, has hallado gracia, mujer, has hallado gracia, varón, delante de mis ojos, así que te concedo, te doy, recibe. Mira, aún la salvación que es por gracia, has tenido que hacer algo tú para poderla recibir. Sí, la salvación es gratuita, pero tú has tenido que hacer algo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3, verso 19. Libro de Hechos, capítulo 3, verso 19. Aleluya, ¿lo tienen? Dice: así que arrepentíos, diga arrepentíos, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y así predicaba Juan el Bautista y nuestro Señor: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para que tú recibas a Cristo en tu corazón, antes ha tenido que haber arrepentimiento. Arrepentimiento de la mala vida que has estado llevando, de tus pecados, de tu vana manera de vivir. Entonces, hasta para la salvación, para hallar gracia delante de Dios, la salvación es gratuita, pero tú tienes que hacer algo. No es como la misericordia, que aunque no hayas hecho nada, el Señor dice: te lo concedo. En su soberanía, acuérdense, está en su control si lo hace o no lo hace, si te lo concede o no te lo concede, si te bendice o no te bendice. No hubo hombre en la Biblia que haya hallado gracia delante de Dios si no fue porque llevaba una vida consona a la palabra de Dios, una vida agradable, una vida en obediencia. Vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a Génesis 6, 8, 9. Yo soy muy bíblica, a mí me gusta fundamentarte en la palabra todo lo que te estoy diciendo, para que lo creas, porque su palabra es verdad. Génesis capítulo 6, versos del 8 al 9. Génesis capítulo 6, versos del 8 al 9. ¿Lo tienen? Primer libro de la Biblia. Dice: pero Noé halló gracia, diga, halló gracia ante los ojos de Jehová.
estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era imperfecto en sus generaciones y no caminó Noé con Dios. ¿Qué dice ahí? Que era perfecto. Caminó Dios con Noé. El caminar se refiere a que llevó una vida caminando con la palabra de Dios. O sea, no que se agarró de la mano con Dios, no. Aunque metafóricamente sí, en sentido figurado. Pero se refiere a que llevaba una vida en obediencia. Dice, varón perfecto delante de los ojos de Dios. Y dice que así fue como Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Ay, pastora, usted me está pidiendo perfección. No. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y que el Señor nos quiere íntegros. Pero la integridad no es que no vas a cometer ningún pecado, sino que cuando pecas te arrepientes. Que no se convierta en un diario vivir, que no se convierta en parte de tu vida el pecado, sino que bueno, caíste en una tentación y bueno, y te reconcilias con el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es integridad. Integridad no es perfección, aunque la Biblia nos declara que en el caso de Noé fue perfecto. Ahora, es muy probable que cuando Dios hablaba que Noé fue perfecto, era porque a pesar de los errores que cometía, se reconciliaba con Dios enseguida y no dejaba que ese pecado, mira, siguiera fluyendo. Porque hay gente que en vez de dejar que el Espíritu de Dios fluya, deja que el pecado fluya. Por allá en otras iglesias. Eso no es aquí. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Quién más? El rey David. Usted conoce al rey David como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Lo dice la palabra o no lo dice la palabra? Pero cometió errores. Hay pecados de David registrados con nombre, apellido, fecha y hora en la Biblia. Pero aún así Dios decía que David era un hombre conforme a su corazón. Así que usted y yo conocemos la historia del rey David. Vamos al libro de Hechos, al capítulo 7, verso 46. En el 45 dice que claramente está hablando del rey David, en el versículo 45, pero vamos a leer el 46. Y dice, halló gracia, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Esto le fue concedido por medio de su hijo. Bueno, en la construcción del templo, el templo de Salomón, más que el tabernáculo. Pero el punto que nos interesa aquí es que halló gracia delante de Dios el rey David. Sabemos que el rey David pecó. Entonces, cuando hablamos de integridad, no te asustes. Aquí no te estamos pidiendo que seas el ser más perfecto. Ahora, si lo puedes hacer, mira, gloria a Dios. Después hablamos y me enseñas. Porque cometemos errores. Es humano errar. No somos perfectos. Pero la palabra dice que vamos camino hacia la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos van en ese caminar? A ese caminar se refería que era por el que iba andando Noé. Hacia ese camino, hacia el camino de la estatura del varón perfecto. Entonces David tenía su corazón para con Dios, y como era un hombre que buscaba agradar a Dios, era un adorador por excelencia, halló gracia delante de los ojos de Dios. Y vamos a ver un último ejemplo. Enoc, Génesis 5, versos del 22 al 24. Ve, aquí habla también del caminar con Dios, es decir, por los caminos de la verdad. En el verso 22, ¿lo tienen? Apocalipsis. Génesis capítulo 5, verso 22 dice, hasta el 24. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén.
300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ese versículo nos lleva a uno en Hebreo. Vamos rapidito al Nuevo Testamento. Ya estamos terminando. Hebreos, en el Nuevo Testamento, el capítulo 11, verso 5. Hebreos capítulo 11, verso 5. Aquí habla sobre ese evento de Enoc. ¿Lo tienen? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, es decir, Dios lo raptó hacia el cielo. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Halló gracia, Dios lo traspuso porque él hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios, caminaba en los caminos de Dios. Entonces, en esta posición es la que Dios espera de ti y de mí, que nos encontremos para pedir, para clamar por bendiciones. Dios no te quiere de continuo por misericordia clamando: Señor, ten misericordia de mí, Señor. Yo sé que me he portado mal, yo sé que le pegué a mi mujer, yo sé que llegué borracho a la casa, yo sé que yo no le obedezco a mi marido. Ay, yo sé que yo no me someto, Señor, pero Dios no te quiere ahí. Dios te quiere, ¿sabes qué? Apelando a la justicia de Dios, diciendo: mira, Señor, yo soy mujer que me someto a mi marido. Yo soy una mujer obediente a tu palabra. Yo me congrego, yo diezmo, aleluya, yo ofrendo. Yo hago todo conforme a tu palabra, Señor. No mires mis errores, pero yo hago todo conforme a tu palabra, Señor. Así que si he hallado gracia delante de ti, así te quiere el Señor pidiendo. Estás viendo todas las formas en que puedes obtener bendición de parte del cielo, pero tienes que conocer cómo opera la justicia de Dios. Por derecho, si tienes que apelar a tus derechos como hijo, como coheredero del reino, si tienes que apelar a la misericordia porque no te queda otra, o si puedes decir así, digamos con un orgullo santo, porque la palabra orgullo como que no, ¿verdad? Señor, porque he hallado gracia delante de ti. Mira que hice como me dijiste, Señor. Ahora concédeme el anhelo de mi corazón. Ese es el terreno en donde Dios te quiere. Hallando gracia, en donde Dios pueda decir: oh, cómo no, hija, mira, en esa posición tienes cielos abiertos sobre tu vida. Se abren los cielos y el Señor dice: hija, ¿qué quieres? Hijo, pídeme, que te daré por herencia a las naciones de la tierra. Pídeme y te daré. Llama y te abriré. Toca, toca, que lo que tú me pidas te lo daré. Mira, bendeciré la obra de tus manos. Entonces yo vengo a decirte de parte de Dios que muchas veces tú estás diciendo: pero el pastor dijo que yo me lo merecía, y el pastor dijo que había bendiciones para mi vida. Pero ¿qué estás haciendo tú para que se te abran los cielos? Entonces estamos pidiendo mal muchas veces. ¿En qué posición te encuentras tú en esta mañana? Eso que vienes hace rato pidiendo y no se te concede, ¿te diste cuenta que es un derecho y el diablo te tiene engañado? ¿Te diste cuenta que no te lo mereces? Uy, yo pidiéndole a Dios y no me había dado cuenta que tengo es que gemir por misericordia.
¿O te diste cuenta? Oye, yo he estado haciendo todo lo que Dios me pidió. Quiere decir que yo tengo que estar hallando gracia delante de Dios. ¿Cómo no he de recibirlo entonces?